Ya, si me escuchan. Ok, vamos a iniciar, voy a compartirles la pantalla. Vamos a continuar. Ya, la clase anterior estuvimos observando algunos aspectos de las medidas de tendencia central. ¿Quién me puede decir qué aspectos de medida de tendencia central identificamos? Chicos, ¿qué aspectos identificamos en la anterior clase de las medidas de tendencia central? Buenas tardes, licenciada. Vimos la media, la moda y la mediana. Ya, súper bien clarita, súper bien, ¿ya? Chévere, entonces, realizamos algunos ejercicios prácticos en relación a las tendencias de medida central, ¿ya? Ahora, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la interpretación y conclusión de los datos, ¿sí? Recuerde que usted ya realizó una encuesta, ¿no es cierto? Que esa encuesta, usted ya la procesó, tabuló los datos. Una vez que usted tuvo tabulado los datos, es decir, tiene la gráfica, tiene el cuadro, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la interpretación de datos. Aquí es donde usted ya le va a dar sentido a esos números, a ese gráfico que realizó en base a la tabla de recopilación, y usted puede concluir algunas cosas, puede decir algunas cosas súper importantes para su proceso de investigación, ¿ya? Entonces vamos acá. Ya la escuchamos, licenciada. Despedidos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde tienes pensado, papi? Donde quieras. Buenas tardes, compañeros. No. Vamos a comer mañana. Vamos a hacer comida. Sí. ¿Cómo? ¿Tío? Puede ser tío. Perdón, chicos, ¿te fue un ratito la luz en casa? Tuya. Ok, venga un segundo. Jorge, su micrófono, porfa. Ya, ok. Hasta restablecer la conexión, chicos. Antes de abordar entonces el primer tema de la clase, quiero hacer una recapitulación de las encuestas que ustedes ya me han enviado. Sí, ya califiqué todas las encuestas que me han enviado. Recuerde, por favor, que tiene únicamente hasta fin de mes para enviarme estas encuestas y que no puede realizar un proceso de copia y pega del internet. Para que únicamente le mandé a realizar cuadros, no a realizar todavía la interpretación. Entonces, para que lo tengan en mente y no realicen el proceso de copia y pega. Sí, primero eso. Segundo, tengo como 12 personas nada más que han entregado su deber, entonces por favor, no se deje acumular las cosas y envíe las actividades. Licenciada, buenas tardes. Le saluda Carlos Valencia. Licenciada, yo por trabajo no le pude enviar el trabajo de FODA en el tiempo que usted dijo, pero le envié en esta semana. No sé si me pueda revisar, por favor, licenciada, tenga la amabilidad. Lo que pasa es que yo soy chofer y ahorita usted no escucha cómo están las vías y me toca viajar los domingos a veces, entonces por eso he estado en esta semana igualándome en todo, viendo las clases grabadas y todo eso. Entonces yo le envié en esta semana la clase el trabajo de FODA. Deme viendo, por favor, licenciada, muchas gracias. Ya, deme un segundo. Ok. Licenciada, por favor,
tengo que salir de viaje. Igualmente por el tema de las vías, nos están obligando a salir de viaje. Entonces, por favor, me permita retirarme de la clase. Ya, ok, Jorge, no hay inconveniente. Revisa la clase, por favor. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Ok. A ver, ya tengo medio restablecida la conexión. Ok, primero, como yo les decía, hubo algunas personas, ¿no es cierto?, que entregaron sus actividades incompletas. Tenían plazo hasta el miércoles para poder cambiar esas actividades, lo cual no todos lo hicieron. Entonces yo ya califiqué a todas las personas como tal y ya tienen su nota. Sí, de igual manera descargué las actividades por si acaso no se cargaba bien la plataforma, igual las actividades estaban incompletas y por eso ya tienen la respectiva nota. Ya, entonces la encuesta, que es la actividad que usted tenía que enviar, esa ya tiene una nota dentro de la plataforma y esa va a ser la evaluación de la unidad 2. Tenga en cuenta esto, esa no es una actividad opcional, es una actividad que usted tiene que realizar porque tiene una nota específica, no es una actividad opcional, ¿ya? Entonces, déjenme ver. Ese fue el principal inconveniente que tuve al momento de ir calificando sus actividades, ¿sí? Que no tenían completas las actividades, ¿sí? Ahora denme un segundo, ya les empiezo a proyectar, ¿ya? Adicional, las actividades que tengo registradas de las personas que me entregaron, de las actividades que han realizado aquí en clase, ya les voy a decir el nombre de esas personas. Denme un segundito por acá. Ya tengo registradas a las personas que han entregado sus actividades hasta el otro fin de semana. A ver. Listo. Ya les empiezo a compartir pantalla, chicos. Una disculpa, justo se fue la luz y se apagó la computadora. Denme un segundillo. Ya, ¿alguien hasta eso tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra inquietud? Me comentan, por favor. Ok, les comparto pantalla, por favor, para que puedan ver las personas. Me parece que sí les dije qué personas tenía registrado que me habían entregado las actividades adicionales. Pero con todo les voy a mostrar. Ya, ustedes son segundo de los domingos. Ya, aquí está. La actividad de FODA tengo registrado que me entregó Josué Eduardo Challenge. Sí, ya les dije ya quién me entregó las actividades, ¿no es cierto? Ya, este es únicamente lo de el FODA. Sí, ya me acuerdo que sí les dije. Ya, entonces, ahora sí vamos a continuar con la clase. Ya, chévere. Listo. Entonces, una vez que usted ya realizó su proceso de tabulación, ya hizo el grafiquito, todo lo que me envió en la encuesta, una vez que usted ya realizó y culminó ese proceso, entonces vamos a realizar la interpretación de los datos que usted obtuvo. ¿Ya? La interpretación de los datos, entonces ahí sí yo voy a aplicar las medidas de tendencia central que vimos anteriormente. Y en base a esas medidas de tendencia central, me van a ir informando o me voy a ir dando cuenta yo si tiene relación las variables que yo investigué. Sí, qué relación tienen, si existe algún comportamiento, algún factor que se repite, determinante, que yo tenga que identificar dentro de mi investigación y que pueda ser relevante para la toma de decisiones posteriormente.
Entonces, la interpretación de datos, lo que le va a dar a usted como consecuencia, va a ser una visión amplia del panorama en el que usted está investigando. Sí, ya no es únicamente una opinión subjetiva de yo creo que pasa esto. Yo creo, no sé, digamos que hice una investigación en la que yo planteé en un inicio, ¿no es cierto?, dentro de las tesis. ¿Se acuerda que veíamos la tesis? Al momento en que yo planteaba esto, decía, ok, violencia educativa o violencia de los niños en las unidades educativas. Ya, esa es mi idea como tal. En base a esa idea, yo establecía una hipótesis que confirmaba o negaba la afirmación que yo realizo dentro de mi investigación, ¿no es cierto? Y decíamos, ok, yo creo que en esta institución educativa existe violencia. Esa era la hipótesis afirmativa. Y la hipótesis negativa era, no existe violencia en esta institución educativa. Les decía, así de facilito es colocar nuestras hipótesis o plantear nuestras hipótesis. Una afirma y la otra niega. Entonces, en la interpretación de datos yo ya me puedo dar cuenta si esto es verdad o es mentira. O sea, cuál de las dos hipótesis tuvo razón o está mucho más coherente con la realidad que yo acabo de investigar. ¿Sí? Ya no es únicamente una opinión subjetiva donde yo establecía, yo creo que existe violencia. Ya con los datos en la mano, ya procesados los datos, perdón, aplicados las medidas de tendencia central, yo ya puedo realizar una interpretación de los resultados objetiva, ¿sí? Es decir, no en base a mi percepción, no en base a lo que yo creo, sino a la realidad como tal. Y en base a la realidad como tal, yo voy a tomar posteriormente toma de decisiones. Y si yo dentro de una escuela digo, existe violencia, ¿saben? Entonces, si existe violencia, yo voy a tomar decisiones, sí voy a establecer, ok, si existe violencia en esta unidad educativa, ¿qué tengo que hacer o qué puedo desarrollar, implementar para que disminuya o para que no exista violencia en este entorno educativo? Por el contrario, si identifico en base a mis resultados, en base a la tabulación, por haber implementado en media, moda y mediana, identifico que no existe violencia dentro de la institución. Digo, ok, entonces mi toma de decisión no va a estar orientada a bajar o a disminuir el índice de violencia, sino va a estar orientada a la prevención de la violencia como tal. Sí, entonces mire la importancia en la que usted al momento en que aplica la investigación ya conoce la realidad de ese sector, de ese mercado en específico en el que usted ha implementado su investigación. Y dice, ok, en base entonces a lo que yo he recopilado, a la información que recopilé, tabulé, procesé y realicé gráficos posteriormente, entonces ahora sí soy capaz de tomar un camino, ¿sí? Que me permita a mí identificar diferentes variables dentro del mercado. Si yo digo, ok, quiero colocar un emprendimiento de heladería, una heladería, y apliqué mi proceso de investigación, ¿no es cierto? Diseñamos el instrumento tal como usted lo hizo en la encuesta, aplicó el instrumento como lo hizo en la encuesta, tabula el instrumento y realiza los gráficos del instrumento. Entonces ahora sí usted puede identificar y dice, ok, ya no creo yo que la mayoría de las personas les gusta el helado de chocolate. Sí, en base a esta investigación, se determinó que a las personas les gusta el helado de fresa. Ah, ya, entonces voy a tomar la decisión de que mi emprendimiento vamos a adquirir más helado de fresa para yo poder gestionar o para yo poder adelantarme a las preferencias de mis futuros clientes. ¿Ya? Entonces, mire la importancia de realizar este proceso de interpretación. No es únicamente aplicar, jugar con los datos, que yo tenga este grafiquito que usted puede ver en pantalla, ¿sí? Este pastel, se llama pastel o comúnmente denominado, ¿no? Pastel. ¿Ya? Entonces, no es únicamente en el que usted realizó el proceso de tabulación, ¿sí? Aplicó moda media y mediana, realizó la división del gráfico por porcentaje,
¿sí? Sino que usted puede realizar una interpretación. ¿Y cómo se realiza la interpretación? Unas 2 personas nada más realizaron el proceso de interpretación. Súper bien hecho, súper bien hecho, por cierto. Sí, ahí les puse en un comentario igual a las personas que realizaron el proceso de interpretación. Entonces, mire, la interpretación es súper fácil y sencilla. Usted únicamente ve el gráfico como tal, ¿sí? Y va describiendo. Eso es realizar el proceso de interpretación. Es súper fácil, ¿ya? Entonces, aquí, mire, en esta pregunta, en esta encuesta nos establece, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Ah, ya, ok. ¿Quieren saber algunas cosas que están mal dentro de la empresa para mejorar, para lanzar o para avanzar al siguiente escalafón dentro del mercado a esta empresa? Chévere. Entonces, nos dice, identifica aquí su cuadrito, ya, su gráfico. De este gráfico, chicos y chicas, vamos a empezar con el proceso de participación en clases. En este gráfico, ¿cuál usted cree que se identifica como el principal problema de la empresa? En base al gráfico, ¿cuál es el principal problema de la empresa? Chicos, ¿cuál es el principal problema de la empresa? Usted que puede ver el grafiquito en pantalla, dice tributación, ninguno, pagos, cobros, inventarios, ventas, mercadeo. ¿Cuál considera usted, analizando ese gráfico, que es el principal problema de la empresa? Luis, Carlos, Mayerly, ¿cuál es el principal problema de la empresa, chicos? Vea, analiza únicamente el cuadro y ahí le dice específicamente el cuadro cuál es el principal problema. Vamos, ¿cuál es el principal problema de la empresa? Sería las ventas, que es el 34%, el mayor. Excelente. Excelente, súper bien, ¿no es cierto? Obvio, ¿no? Entonces, mire usted el gráfico. Aquí está dividido, separadito, segmentado. Por eso le dicen pastel a este tipo de gráfico. Porque usted lo reparte, ¿no es cierto? Lo va distribuyendo en diferentes tajadas. Entonces, aquí usted a simple vista dice, ok, la tajada, el porcentaje más grande de este gráfico son las ventas, como bien nos dice la compañera. Súper bien. Entonces, para las personas que fueron encuestadas, el principal problema que enfrenta la empresa son las ventas. Entonces digo, ok, chévere. El 34% que aquí usted puede observar, ¿no? Aquí mire, el 34% del problema o que se identifica son las ventas. Entonces, usted realiza el proceso de interpretación y dice, el 34% de los emprendedores encuestados o de los trabajadores encuestados o de la población encuestada, como usted lo quiera plantear, indica que el principal problema son la falta de ventas. Seguido de cuál es el segundo problema dentro de esta empresa. ¿A quién me ayuda aparte de mi señora Clarita? Pero es que solamente estoy con Clarita yo en la clase. Y el resto, que fue con María. Dificultades con los cobros, licenciada. El mercadeo. Ya, bien, Carlos. Carlos nos dice dificultades con los cobros, un 12%. Ya, por ahí. Ese puede ser el tercer problema o el cuarto problema que enfrenta mi empresa. Pero yo quiero saber el segundo. El segundo problema, las ventas, como bien nos decía Clarita, es el 34%. Es el primer problema porque tiene el mayor peso. El segundo problema que enfrenta mi empresa, ¿cuál es? El mercadeo con 25%. Ya, entonces, venga, el 25%. Entonces dice el segundo, entonces seguido por el 25% que señala la falta de estrategias de mercadeo. Es decir, algo pasa ahí, no se manejan las promociones, no se está manejando la parte del marketing, la presencia de la empresa en el mercado, etcétera, etcétera. Ya, chévere. Vamos al tercer problema que enfrenta mi empresa. ¿Cuál es el tercer problema que enfrenta mi empresa? El 15% Los con problemas tributación. tributarios.
Bien, excelente. Bien, Gloria. Entonces, problemas tributarios. Es decir, la empresa está pagando mucho más dinero o está perdiendo dinero dentro de las nuevas políticas del tributo. Ya sabe que la parte de los tributos que ustedes vieron en primero, ¿no es cierto? Es el pago al SRI, el pago de impuesto que todo el mundo tenemos que realizar y que próximamente subirá en el siguiente mes, ¿no es cierto? Entonces, 15% del tributo. Y ahora sí, lo que nos dijo el compañero. Y el 12% son los cobros, ¿ya? Entonces, mire, usted dentro de la interpretación de datos va a ir de mayor, es decir, identifica cuál es el mayor porcentaje al menor porcentaje, al 12%. Ahora, esta es una forma de realizar el proceso de interpretación. Usted también lo podría hacer de manera inversa, ¿ya? ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Y coloca dentro de la interpretación. Para los encuestados, para el 3% de los encuestados, no existe ningún problema dentro de la empresa. Mientras tanto, para el 5% de los encuestados existe un problema dentro del factor de los inventarios. Para el 6% existe un problema en los pagos, seguido del 12% con un problema de cobros. Entonces puede hacerlo de manera inversa. Sin embargo, si usted va de chiquito a mayor, en vez de mayor a menor, lo que está haciendo es no resaltar, ¿no? La principal variable o el principal factor que usted ha identificado que está delimitando el crecimiento de su emprendimiento, que en este caso son las ventas. No importa lo bueno que sea su emprendimiento, no importa los años que usted tenga en el mercado ejerciendo el emprendimiento, si el departamento de ventas o las ventas que usted maneja mensual decaen, obviamente no vamos a tener liquidez, no vamos a poder cubrir algunos aspectos importantes y obligaciones que usted va adquiriendo y por tanto sí va a tener un problema mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, clarísimo. ¿Cómo realizar el proceso de interpretación de los datos? ¿Sí o no? Coméntenme. Sí, licenciada. Sí, licenciada, está bien. Ya, ok. Entonces, vamos al siguiente aspecto, ¿ya? Una vez que usted haya considerado y haya realizado el proceso de interpretación, entonces sí vamos al siguiente paso, a la siguiente escala de pensamiento. ¿Sí? Una cosa es interpretar en donde yo observo y voy redactando únicamente, y otra cosa es realizar el proceso de análisis. ¿De acuerdo? Un proceso de análisis. Si yo identifiqué acá que mi problema son las ventas, entonces, ¿cuál es el análisis que usted podría hacer ahí? Digo, ok, mi principal problema de mi emprendimiento son las ventas. Con este factor, con este dato, ¿qué hace usted? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué se le viene que podemos hacer? Analizar cómo mejorar ese dato, o sea, salir Ya, adelante del emprendimiento. eso, hacer que este problema, esta dificultad, se convierta en una fortaleza para la empresa. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo lo haría? Digo, sí, definitivamente las ventas son un factor importante que hay que cubrir dentro del emprendimiento. Entonces tenemos que levantar ventas. ¿Cómo levanta las ventas? ¿O cómo aumenta las ventas? Quizás haciendo más propaganda o incrementando promociones para que así las personas estén más motivadas a consumir. Ya, perfecto. Entonces, usted va más allá y dice, ok, si estamos faltando, si el factor de ventas está afectado, obviamente el factor de mercadeo también está afectado. Si tengo bajas ventas es porque no estoy moviéndome adecuadamente dentro del mundo llamado marketing, no estoy realizando mi proceso de promoción, no estoy gestionando TikTok, no tengo presencia en Facebook, en Instagram. Somos una sociedad globalizada, tecnologizada y no estoy
presente dentro de los canales o dentro de los medios en que la mayoría de mis posibles clientes se están moviendo. Entonces, por eso es que está afectado a las ventas. Entonces, usted va más allá, piensa un poquito más allá, ¿sí? Y dice, claro, es que si el mercadeo, que es en este caso la publicidad, el marketing que se está manejando, se ve afectado, obviamente las ventas también están afectadas. Entonces, mire, usted va analizando de las opciones que colocó, va analizando y dice, claro, es que el mercadeo y las ventas están mal, es obviamente porque no estamos manejando bien el mercadeo. Tal vez necesitamos contratar una persona que impulse el negocio, tal vez necesitamos crear contenido en redes sociales, tal vez necesitamos manejar una mejor promoción, innovar en algunas cosas, aplicar el 2x1, el viernes negro, etcétera. Un montón de promociones para entonces yo incrementar las ventas. Entonces, al momento, la parte, como les digo, la interpretación de resultados es súper fácil porque usted solamente observa y va redactando. Dice, ya, el 15% me respondió que el problema para ellos es la tributación. El 3% me dice que no existe ningún problema, o sea que estamos súper bien en la empresa, ¿sí? Entonces usted va analizando algunas cosas y va tomando posteriormente decisiones. Concluye algunas cosas. Por ejemplo, aquí mi conclusión podría ser, ok, el, el el proceso de mercadeo se ve afectado dentro de la empresa y esto ha ocasionado o ha provocado que el número de ventas en este mes o en los últimos meses dentro de mi empresa decaiga. Ya, esa va a ser su conclusión en base a su gráfico. Y en cambio, las recomendaciones dice, ok, si mi mercadeo está mal, ¿usted qué puede recomendar? ¿Qué me dice? Si mi mercadeo y las ventas están mal, ¿qué me pueden recomendar que yo haga, chicos? ¿Qué me recomendaría usted si fuera un agente externo que está viendo este problema dentro de mi empresa? ¿Qué me recomendaría? Chicos, ¿qué recomendarían? Estrategias de mercadeo. Ya, aplicar diferentes estrategias de mercadeo, aplicar teoría, realizar un proceso mayor de inversión, contratar una campaña en Meta, que es cuando se enlaza Instagram y Facebook, y Messenger también. O qué realizamos, lancemos una campaña de TikTok, promocionémonos con volantes, etcétera. ¿Ya? Entonces, súper bien. ¿Ya? Entonces ahí usted me va diciendo las recomendaciones, ¿no? Entonces, ok, si las ventas están afectadas, yo recomiendo realizar una reestructuración del departamento de ventas o yo recomiendo implementar o lanzar, no sé, una impulsadora para atraer a los clientes y mejorar el índice de ventas. ¿Ya? Entonces, no se olvide, siempre que usted tenga un proceso de investigación, un gráfico, usted tiene que analizarlo, tiene que subir al siguiente nivel de pensamiento y no únicamente observar y decirme, ok, el problema son las ventas. Entonces, usted tiene que relacionar, ok, si las ventas están afectadas, ¿por qué están afectadas? Por la tributación, ya que el producto que estamos ofreciendo tiene demasiados impuestos y no es accesible para la gente. El mercadeo, ya que no tengo presencia, no estoy manejando bien el contenido que estoy subiendo a redes sociales, etcétera. Entonces usted va enlazando y va encontrando diferentes razones o motivos por el cual su emprendimiento puede estar mal, por el cual su emprendimiento puede o no puede funcionar. ¿Ya? Entonces necesito que usted tenga una visión un poquito más allá, un poquito más amplia, más generalizada y la habilidad de empezar a analizar y a tomar decisiones importantes para realizar un mayor número de ventas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? El mercadeo, entonces yo identifico que el mercadeo es mi segundo problema, entonces realizo estrategias de publicidad, de promoción en relación al tipo de usuarios que yo tengo. Sí, vamos a ver el siguiente año cómo usted va a ir fragmentando, segmentando el mercado que usted tiene. Recuerde que no todos los productos son para todas las personas. Sí, por ejemplo, las empresas que venden edredones tienen que establecer o desarrollar su publicidad para un grupo específico, es decir, para las madres, para los padres.
una empresa que diseña cobijas no va a realizar una promoción para adolescentes, para niños, porque ellos no tienen en este caso el factor lucrativo. Pueden realizar diseños específicos para los niños, sí, y que estos sean clientes indirectos, pero la publicidad como tal para mover cantidades va a estar dirigida a los adultos. Entonces, usted debe de analizar de igual manera qué producto está vendiendo, a quién está direccionado ese producto para realizar las estrategias de mercadeo, ¿sí? Recuerde que aquí hablamos en términos súper amplios, súper generales. Ya cuando usted va a realizar este proceso en la práctica, se va a dar cuenta de que va a ir cayendo dentro de lo específico. Sí, y no, y al momento en que usted diseña algo para poder ser vendido o para poder ser utilizado en base a la promoción, tienen que identificar algunos aspectos. Sí, aquí hablamos un poquito de manera general, ¿ya? Eso, súper bien. Vamos entonces a el siguiente. Recuerde, aquí chicos, vamos a interpretar, vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a interpretar estos datos. Nos dice aquí que interpretemos la parte del promedio y nos dice, en cuanto a las medidas de tendencia central, la interpretación de los datos nos permite realizar, inferir o deducir conclusiones para la población. Entonces, mire, aquí tenemos aplicado ya. Si en un estudio de una muestra de 1000 jóvenes ecuatorianos, ya, ¿qué era la muestra, chicos, de 1000 jóvenes ecuatorianos? Si un estudio de una muestra de 1000 jóvenes ecuatorianos indica cuántas personas entre 15 y 18 años de edad pasan 3 horas al día conectados en Internet. Entonces, a ver, aquí, ¿qué nos está diciendo primerito? Si nos dice muestra de 1000 jóvenes ecuatorianos, ¿qué nos quiere decir primerito? Recuerda lo que vimos en el módulo 2, cuando yo le decía, tiene muestra y tiene universo. ¿Cuál es la diferencia entre muestra y el universo, chicos? La muestra solamente era una pequeña parte. Bien. Entonces, en este caso, pues solo sería un grupo pequeño para determinar esos porcentajes. Excelente, perfecto. Entonces, mire, aquí el grupo pequeño, sí, que se encuestó fueron 1000 jóvenes ecuatorianos. De todos los jóvenes que tenemos dentro del Ecuador, únicamente se encuesta a 1000 jóvenes ecuatorianos, ¿ya? Y aquí le especifica, ¿entre qué edades se han tomado esta encuesta a los jóvenes? Ya, entre edades de 15 a 18 años. Súper bien. Ahora, nos dice, ¿cuánto tiempo pasan conectados a Internet según esta muestra recopilada? ¿Cuánto tiempo pasan conectados a Internet? Tres horas al día. Ya, bien clarita, 3 horas al día. Entonces, usted, ¿qué puede concluir en base? Aquí sacaron el promedio, ¿no? Encuestaron a 100 jóvenes y establecieron el promedio. Entonces, en promedio se dice que chicos de 15 a 18 años pasan 3 horas al día conectados al Internet. Puede haber chicos, obviamente, que pasen más tiempo o menos tiempo, pero ese es el promedio. Es decir, ese es el índice general que se está manejando, ¿ya? Entonces, aquí, ¿usted qué puede concluir? ¿Quién me ayuda con una conclusión? Porque solamente estoy con Clarita acá y el resto, ¿qué pasó? Luis, Paula, José Luis. ¿Quién me puede dar una conclusión en base a esto, a esta pequeña investigación de aquí? ¿Qué concluye usted? ¿Qué infiere usted? ¿Qué puede deducir en base a este pequeño planteamiento que se le está estableciendo? Que los jóvenes son muy adictos al Internet. Ajá. Los jóvenes pueden ser adictos al Internet, ya es una conclusión, sí. Así como que adictos por 3 horas, poquito menos. Otro, vamos. ¿Cómo usted concluye? ¿Cómo se realiza el proceso de conclusión? Yo puedo decir aquí, ¿ok?
En base a la investigación realizada, en base al instrumento aplicado a 1000 jóvenes ecuatorianos, podemos concluir que el promedio de jóvenes que pasan conectados o el tiempo que los jóvenes pasan conectados son de 3 horas al día en el Internet. Estas 3 horas al día pueden ser utilizadas o distribuidas en actividades académicas o en actividades de recreación o distracción. Porque aquí no especifica qué actividad están realizando como tal los chicos, ¿ya? Entonces, yo concluyo, la mayoría de los chicos o los chicos de 15 a 18 años pasan 3 o invierten 3 horas de Internet al día conectados en Internet, ¿ya? Y recomiendo, realizo el proceso de recomendación y digo, ok, se recomienda que los padres realicen un proceso de seguimiento para evitar, como dice la compañera, posibles casos de adicción al Internet, lo que afectaría el desarrollo integral del estudiante posteriormente, ¿ya? De igual manera, podría ser otra interpretación mucho más bonita, mucho más redactada en decirle, chicos en edad escolar de 15 a 18 años suelen pasar más de 3 horas o pasan 3 horas al día conectados a Internet, lo cual está afectando el desarrollo. Digamos que esta es una investigación para identificar si los chicos están siendo afectados en el desarrollo. Digo, están siendo afectados en el desarrollo, pues dedican muy poco tiempo a actividades físicas, ¿ya? Podría ser, ¿ya? Entonces ahí voy relacionando con las preguntas que yo apliqué dentro de mi encuesta. Vamos a otro ejercicio en donde yo apliqué la medida de tendencia central, que es este ejercicio. Dice, un grupo de jóvenes de la Amazonía desean vender artesanías realizadas en el Chota. Realizaron una investigación de campo de 200 turistas y determinaron que los turistas nacionales compran un promedio de 8 artesanías, perdón, sí, de $8 de artesanías, y los turistas extranjeros un promedio de 22. ¿Ya? ¿Qué concluye ahí usted? ¿Qué concluye? ¿Quién aprecia más la mercancía o las artesanías? ¿Nosotros, los turistas nacionales o los turistas extranjeros? ¿Quién Serían aprecia? Los turistas porque extranjeros. los extranjeros están comprando un promedio de $22 y nosotros los locales estaríamos solo con $8. Exacto. Nosotros podemos estar un poco más limitados al momento en colocar un valor a una artesanía. Mientras que los turistas, no importa en este caso que les suban o incrementen los precios, ellos aprecian mucho más este arte como para comprarlo a pesar de el precio alto que podemos considerarlo nosotros. ¿Ya? Mientras que los turistas nacionales tienden a no destinar mucho presupuesto en la compra de artesanías o de actividades que pueden realizar nuestra propia cultura, ¿no? O sea, no apreciamos adecuadamente esto, ¿ya? Entonces, chévere. En base a esta conclusión, usted establecería un emprendimiento de artesanías destinado para turistas locales o para turistas extranjeros. ¿Dónde cree usted que se movería mucho mejor su mercancía y a un valor mucho más alto? Para los turistas Para extranjeros. los turistas extranjeros. Sí. Exacto, para los turistas extranjeros. Entonces usted ya realizó su proceso de investigación y dice, ok, el mercado en el que yo me voy a direccionar va a ser extranjero. Es decir, me voy a colocar en un punto de venta o voy a realizar procesos de asociación que me permita a mí poder movilizar mis artesanías al extranjero o que me permita a mí acceder a turistas extranjeros y de esa manera pueda vender mucho mejor, ¿ya? Ahora, chicos, lo que acabamos de ver es un ejemplo de cómo se manejan las medidas de tendencia central. Cuando usted quiere sacar el promedio de algo,
de igual manera vamos a ver el proceso de moda cuando yo quiera identificar cómo un comportamiento o como una de las variables es fuerte o no es fuerte dentro de una población, ¿sí? Y de igualmente la media, ¿ya? Ahora, dentro de las medidas de tendencia no central, es decir, las medidas que no tengo que sacar con fórmulas, ¿sí? O no tengo que aplicar una fórmula como tal, como lo hicimos en la anterior clase, para yo poder tener datos. Entonces, sobre todo si usted lo que puede aplicar son los quintiles, ¿sí? Los quintiles, como su nombre lo dice, van a dividirse o van a estar separados de 5 en 5. Por eso es que aquí usted puede ver este rango, mire, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, los quintiles se caracterizan porque son datos que van de 5 en 5. Por eso son quintiles, quintos. ¿Sí? Y los quintiles me van a servir a mí para hacer el proceso de agrupación o segmentación de datos, es decir, separar los datos que yo voy recopilando. Recuerdan que algunas encuestas, les decía, tienen datos informativos antes de iniciar. Sí, le preguntan el sexo, le preguntan la edad, le preguntan el estado civil o le preguntan en dónde vive, ¿ya? O en qué sector específico de la ciudad vive. Y eso se hace para realizar esto, mire. 15, 18. Entonces, si usted me pone dentro de la encuesta que tiene 20, que tiene 19, usted ya no forma parte de la tabulación de mis datos. Porque yo necesito, como una de las reglas, una de las claves, chicos de 15 a 18 años. Entonces, al momento en que yo voy segmentando, ya sea por edad, por el número de personas, por discapacidad, por algún aspecto que yo decida segmentar, separar a mi población, yo lo puedo aplicar quintiles que voy separando de 5 en 5, ¿ya? De esa manera, yo puedo ir ordenando los datos y dar procesos de análisis mucho más centrados, mucho más cercanos a la realidad. Yo, por ejemplo, en el emprendimiento de heladería, puedo preguntarles la edad al inicio de la encuesta y puedo decir, niños de 5 a 10 años prefieren el helado de fresa, mientras que personas de 20 a 25 años prefieren el helado de chocolate. Y de esa manera yo ya identifico la cantidad de clientes o mis clientes potenciales y voy surtiendo de diferentes productos, diferentes contenidos, mi heladería para poder satisfacer la necesidad de mis compradores. ¿Ya? Entonces no se olvide, los quintiles se dividan de 5 en 5 y le sirve a usted para poder realizar el proceso de segmentación, tomando en cuenta alguna variable, ¿sí? Sobre todo la parte de la edad, ¿ya? Recuerde, aquí va a ver usted diferentes gráficas, ¿sí? Mire, estas son las mismas que hicimos, pero estas son las gráficas de curvas, de líneas, ¿sí? En donde le van a ir dando diferente información. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que en el mes de febrero alcanzamos una ganancia de $200 neta, mientras que las pérdidas, por así decirlo, en el mes de febrero pueden ser, no sé, de 150. ¿Ya? Y las pérdidas igual puedo decir que en el mes de abril van disminuyendo al 85%. ¿Ya? Entonces, mire, dentro de los gráficos, como usted puede ver, va a existir diferentes métodos que usted puede aplicar para ir realizando el proceso de interpretación. Puede realizar el pastel que vimos al inicio o puede realizar este gráfico de tabla o curvas, como usted quiera para realizar el proceso de interpretación de datos. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Andan muy callados, chicos. ¿Qué les andan pasando? Voy a pedir que prendamos las cámaras. Ya. Ok. Listo. Los quiero ¿Cuál ver. es la tarea de esta semana, licenciada? Explíqueme bien, porque yo recién me desocupo, estaba en el trabajo. Ya decía yo, porque Luis sabe estar ahí conmigo. Sí, ya les voy a decir que prendan la cámara, ya están muy dispersos. Ya, la tarea de esta semana aún no se envía. Vamos a terminar de ver la unidad 3. Sí, que nos falta ver inducción a la administración y elementos de administración. Luego, entonces sí, vamos con la siguiente actividad que va a ser la prueba de la unidad 3. Sí, entonces ahí sí les voy a habilitar esa prueba.
Ya, por favor, las personas que aún no hayan entregado la encuesta, realícela, por favor, súper bien. No olvide poner el agradecimiento al final y el objetivo de la encuesta. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí el día de hoy.